¿Alguna vez sentiste que por más que te esfuerces, el dinero simplemente desaparece antes de que termine el mes? ¿Que cobrás, pagás todo lo esencial y de repente tu cuenta está casi en cero? No estás solo. Esto le pasa a muchísimas personas, especialmente a quienes tienen ingresos bajos. Y es frustrante, porque parece que ahorrar es un lujo reservado solo para quienes ganan mucho dinero. Pero quiero decirte algo importante, no es tu culpa. El sistema no está diseñado para que sobre dinero. Sin embargo, eso no significa que no puedas tomar el control y cambiar tu realidad financiera. Hoy te voy a mostrar 5 estrategias probadas para que puedas ahorrar más, incluso si tu ingreso es bajo. Y lo mejor de todo es que no son trucos complicados ni teorías difíciles de aplicar. Son pasos concretos que cualquiera puede seguir. En este video vas a descubrir cómo cambiar tu mentalidad sobre el ahorro para que deje de ser una carga, cuáles son los gastos que realmente están saboteando tu economía sin que te des cuenta. Una técnica que te obliga a ahorrar sin sentirlo como un sacrificio. Un truco psicológico que los millonarios aplican todos los días. Y cómo romper el ciclo de autosabotaje financiero que impide que mejores tu situación. Si este tipo de contenido te interesa, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos sobre finanzas y desarrollo personal. Ahora sí, vamos con la primera estrategia. Estrategia número 1. Cambia el orden. No ahorres lo que te sobra, gasta lo que te queda después de ahorrar. Este es un cambio de mentalidad fundamental. Muchas personas piensan en ahorrar solo si les queda algo al final del mes, pero esa estrategia rara vez funciona. ¿Por qué? Porque el dinero tiende a gastarse cuando no tiene un propósito claro. En lugar de eso, apenas cobres, aparta un pequeño porcentaje para el ahorro. No importa si son 200 pesos o 1000, lo esencial es que lo hagas al principio, no al final. Una técnica útil es automatizar el ahorro. Configura una transferencia automática a una cuenta separada apenas recibís tu ingreso. De esta manera ni siquiera lo vas a notar. Al cabo de unos meses te vas a sorprender de lo que lograste juntar. Pensalo así, el ahorro no es una cifra, es un hábito. Al principio puede parecer insignificante, pero lo importante es construir esa rutina financiera. Es como empezar el gimnasio. Al principio cuesta, pero con el tiempo se vuelve parte de tu vida. Estrategia número 2. Atacá primero los gastos invisibles. Estos son los gastos que pasan desapercibidos porque parecen pequeños o inevitables. Por ejemplo, suscripciones que no usás, cargos automáticos que olvidaste cancelar o ese café diario que sumado al mes se convierte en un monto considerable. Te propongo un desafío. Durante una semana, anotá absolutamente todos tus gastos, incluso los más mínimos. Al finalizar, revisá esa lista y pregúntate, ¿realmente necesitaba cada una de esas cosas? En la planilla que te dejé en la descripción hay una sección llamada Gastos Vampiro. Ahí podés registrar estos gastos invisibles y visualizar cuánto podrías ahorrar solo ajustando algunos hábitos. A veces, pequeños cambios generan grandes resultados. Recordá, el objetivo no es dejar de disfrutar, sino ser consciente de hacia dónde va tu dinero, porque cuando controlás esos gastos innecesarios, empezás a sentir que el ahorro ya no es un esfuerzo, sino una consecuencia lógica. Estrategia número 3. Automatiza tus ahorros para evitar tentaciones. Es muy fácil decir voy a ahorrar, pero la realidad es que cuando el dinero está a mano, la tentación de usarlo es enorme. Por eso, una de las mejores estrategias es automatizar el proceso. ¿Cómo hacerlo? Configura una transferencia automática a una cuenta de ahorros el mismo día que recibís tu sueldo. Así, en lugar de dejarlo a la voluntad o al impulso del momento, el dinero se va directamente a un lugar seguro antes de que lo pienses dos veces. Esto no solo evita el gasto impulsivo, sino que también convierte el ahorro en un proceso rutinario y sin esfuerzo. Es como pagar una factura fija, no lo pensás, simplemente sucede. Otro consejo adicional, si podés, utiliza una cuenta de ahorros que no tenga tarjeta asociada. Eso reduce la tentación de sacar el dinero en cualquier momento y te obliga a planificar antes de hacer un retiro. Estrategia número 4. Aplica el método del ahorro progresivo. Esta técnica es simple pero muy efectiva. Empezá con una cantidad pequeña y aumentala gradualmente. Por ejemplo, el primer mes podés ahorrar el 1% de tus ingresos. El segundo mes aumentá al 2%. Así sucesivamente hasta que alcances un porcentaje que sea sostenible para vos. La clave está en no abrumarte desde el principio. Muchas veces el error es querer ahorrar grandes sumas de golpe, lo que termina generando frustración y abandono. Pero si empezás con poco,
tu cerebro no lo percibe como un sacrificio y cuando ya te acostumbraste podés subir el monto sin problemas. Este método también funciona bien si tus ingresos son variables. Si un mes ganas más, podés aumentar el porcentaje y si en otro mes ganas menos, mantén el monto fijo del último ahorro para no perder el hábito. Recordá que lo importante es la constancia, no el monto exacto. Con el tiempo, esa acumulación progresiva se convierte en un colchón económico que te da tranquilidad. Estrategia número 5. Visualiza el impacto a largo plazo. Ahorrar puede parecer una tarea pesada cuando solo pensamos en el corto plazo. Es fácil caer en la trampa de pensar que esa pequeña suma que apartás cada mes no hace la diferencia. Pero quiero proponerte un ejercicio muy poderoso. Proyecta cuánto ahorrarías en un año si mantenés el hábito. Por ejemplo, si ahorrás solo 1.000 pesos al mes, al final del año vas a tener 12.000 pesos. Y si podés aumentar esa cantidad progresivamente, como vimos en la estrategia anterior, ese monto se multiplica. El truco está en visualizar el impacto acumulativo en lugar de quedarte solo con el esfuerzo inmediato. Además, para que este proceso sea aún más motivador, te recomiendo crear un objetivo concreto con ese ahorro. No se trata solo de guardar dinero por guardar, sino de asignarle un propósito claro. Puede ser un fondo de emergencia, un viaje que querés hacer o simplemente tener tranquilidad financiera. Cada vez que sientas que ahorrar es una carga, recordá ese objetivo. Eso hace que el sacrificio tenga sentido y que tu mente lo vea como una inversión en tu futuro, no como una renuncia. Y ahora que ya conoces estas 5 estrategias, tengo una sorpresa para vos. En la descripción del video te dejé una planilla de Excel gratuita que diseñé especialmente para ayudarte a poner en práctica todo lo que hablamos. Es súper sencilla de usar y está dividida en secciones para que puedas llevar un registro claro de tus ingresos, gastos y ahorros. Descárgala y empezá hoy mismo a aplicar estos conceptos en tu vida real. Toma el control de tus finanzas con pequeñas decisiones que al acumular generan grandes cambios. El camino no es fácil, pero si das el primer paso hoy ya estás mucho más cerca de lograrlo. Si llegaste hasta acá, ya diste un paso importante para cambiar tu manera de manejar el dinero. Ahorrar con ingresos bajos no es imposible, pero requiere compromiso y estrategias inteligentes. Hoy aprendimos que el ahorro no depende solo de cuánto ganás, sino de cómo organizás tus finanzas y mantenés el hábito. Recordá que las 5 estrategias que vimos son solo el comienzo. A medida que te familiarices con estos métodos, vas a ir encontrando tu propio ritmo y adaptándolos a tu realidad. No te frustres si al principio no sale perfecto. Lo importante es la constancia y la voluntad de mejorar. Si el video te resultó útil, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir recibiendo más consejos prácticos sobre finanzas y desarrollo personal. Además, déjame en los comentarios cuál de estas estrategias pensás aplicar primero. Me encantaría conocer tu opinión y no te olvides de descargar la planilla de Excel desde la descripción. Es totalmente gratis y te va a ayudar a llevar un control claro de tus ingresos y gastos. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Éxitos en tu camino hacia una vida financiera más equilibrada.